El avivamiento no consiste en hablar muchas lenguas. Hay un grupo de hermanos ñoños en las iglesias que desde que los pastores le dicen algo de una vez se quieren mudar de iglesia. Ya tú lo sabes. Y más si entienden que es algo ministerial, ¿no? El pastor no quiere que yo crezca ministerialmente. Que yo fluya. Que Dios me use. No, eso es lo ministerial. Oiga, gente usada para el enemigo. Es fuerte, pastora. Exactamente. Muchas veces hay líderes y miembros también que creen que si tú no estás hablando muchas lenguas y tú no estás saltando y danzando y hablando y no tiene avivamiento. El avivamiento no consiste en muchas lenguas. Wow. El avivamiento no consiste en mucha danza. El avivamiento consiste en cambio, en conversión, en sanidad y en liberación, en salvación en las iglesias. En eso consiste avivamiento. A veces estamos con unos cultos pero no. Eso no es lo que realmente es avivamiento. Eso no es avivamiento. No. Ya tú fuiste bautizado. Amén. O sea, no tienes que esperar. O sea, que el don de lengua no tiene que ver en nada con el bautismo del Espíritu Santo. De ninguna manera. E incluso hay personas todavía que dicen que si no son bautizados así, con esa evidencia, pues tampoco son salvos. Tampoco podemos decir eso, no podemos creer eso. La iglesia necesita, la mayoría de la iglesia hoy en día necesita realmente una enseñanza, una reeducación. Por ver, exactamente. Entonces, muchos quieren hablar en lengua todo un mensaje. El cristiano, el que ya conoce a Cristo, no es edificado ahí. ¿A quién se sorprende? A aquellos amigos que vienen y dicen, ay, pero mira, él habla diferente. No, pero para que la iglesia salga edificada, tiene que ser con el entendimiento. Con el entendimiento, exactamente. Amén. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Eso es el verso 26 del capítulo 14. Cuando os reuní, cada uno de vosotros tenía salmo, tenía doctrina, tenía lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, que sea 2 o a lo más 3. Y por turno. Exacto. Y por turno. O sea que si vamos a hablar en lengua, en el buen sentido de la palabra, porque eso no es algo de que vamos, esto es que el Espíritu, ¿verdad?, lo manifieste. El Espíritu, exactamente. Es que es difícil, porque entonces ¿cómo yo puedo controlar la manifestación del Espíritu Santo? Mira, yo estaba pensando en esto, porque a veces nos ponemos como en competencia. Si tú estás hablando en lengua, inmediatamente también yo quiero salir. Y muchas veces el mismo predicador, voy a decir algo fuerte, el mismo predicador dice, desata la lengua ahora, habla la lengua ahora. Y todo el que quiera, empiezan de una vez y se arma como un abejero. Se puede decir entonces que hay predicadores que trabajan las emociones de la gente. Manuel, está dura, pero es cierto. Está dura, pero es así. Es así. Entonces, cuando comienzan a decirte esto, no están dejando que el Espíritu se manifieste en la persona, sino yo te estoy dando una orden, haz ahora lo que yo estoy haciendo. O sea, por las emociones que yo estoy activando en ti. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está fuerte. Pero es que realmente debemos reeducarnos. Debemos trabajar esa parte. Porque cuando está hablando uno en lengua, si no hay quien interprete, vuelvo y repito. Mejor que se quede callado. Los pastores de hoy en día me encanta, porque sobre todo Dios la colocó en el pastorado. Amén. O sea que de quien estamos recibiendo la palabra interpretativa acerca de lo que Pablo le dijo a la iglesia, es de una mujer que Dios le ha dado la interpretación, la revelación y el manifiesto de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, muchos pastores, aún conociendo las cosas como van, no la colocan dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, observamos una doctrina, lo que Pablo le está entregando a la iglesia de los Corintios es una doctrina de cómo hacer las cosas. Ahora bien, pero también es cierto de que es algo que se evidencia en una manifestación. Y como yo preguntaba anteriormente, ¿cómo yo puedo entonces, si Dios viene a usted y le activa el don de lengua y el Espíritu entonces viene sobre mí y de igual manera el don de lengua se activa en mí, ¿cómo es algo que yo voy a retener a la hora de que el Espíritu Santo venga sobre mí? Excelente. Eso es difícil. Excelente, pero la palabra me dice y te dice a ti
que el espíritu del profeta se sujeta. Ay, 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 ay. Estamos por la palabra. Entonces debemos llevarnos, guiarnos, dejarnos guiar por ella. Entonces es por la palabra que debemos, porque la palabra dice, ¿verdad? En hebreo también, que es como espada de doble filo. O sea, lo Amén. Que a mí me va a cortar, a ti también tiene que cortarte. Exacto. Entonces, si a mí no me está surgiendo efecto, ¿cómo te lo puedo corregir a ti también? Wow. O sea, es que tenemos que regirnos por la palabra. Y en una ocasión había una persona haciendo desorden. Yo estaba al lado ahí, estábamos en una actividad, y yo me la acerqué y le dije, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. La reprendió ahí mismo. Ahí se enderezó. Claro. Después no quería ya ni acercarse a mí. Necesitamos pastores con carácter en este tiempo, pastora. Claro que sí, pero muchas veces te dicen entonces que tú no eres avivado, no tienes avivamiento. El avivamiento no consiste en hablar muchas lenguas. Hay un grupo de hermanos ñoños en las iglesias que desde que los pastores le dicen algo de una vez se quieren mudar de iglesia. Ya tú lo sabes. Y más si entienden que es algo ministerial, ¿no? El pastor no quiere que yo crezca ministerialmente. Que yo fluya. Que Dios me use. No, eso es lo ministerial. Oiga, gente usada para el enemigo. Es fuerte, sí, pastora. Exactamente. Muchas veces hay líderes y miembros también que creen que si tú no estás hablando muchas lenguas, si tú no estás saltando y danzando y hablando, y no tiene avivamiento. El avivamiento no consiste en muchas lenguas. Wow. El avivamiento no consiste en mucha danza. El avivamiento consiste en cambio, en conversión, en sanidad y en liberación, en salvación en las iglesias. En eso consiste avivamiento. A veces estamos con unos cultos pero no. Eso no es lo que realmente es avivamiento. Eso no es avivamiento. No. Entonces debemos realmente volver a la palabra, porque nos hemos apartado de la palabra. Es lo que ha sucedido en el pueblo de Dios. En ese punto, Mateo capítulo 3 dice que Juan, cuando predicaba, anunciaba el evangelio diciendo: después de mí vendrá uno del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que creo que de ahí es que parte la confusión de mucha gente. Cuando dicen Espíritu Santo y fuego, y nos vamos al libro de los Hechos capítulo 2, que dice, y le fueron repartidas lenguas como de fuego. Entonces la gente asocia el bautismo espiritual con el término fuego que se observa en el capítulo 3 de Mateo y en el Hechos capítulo 2. Ahora, lo que yo puedo entender es que el fuego que señala el capítulo 3 de Mateo habla de poder. Así es. De un poder que vamos a recibir a través del Espíritu Santo cuando Él venga sobre nosotros y nos bautice. Ahora, lo que se confirma de lengua de fuego en el libro de los Hechos es una lengua también en la cual trae poder que habla principalmente a la vida de los extranjeros, como lo señala Pablo, porque la profecía edifica en la iglesia. Amén. Pero el que habla en lengua no se edifica a sí mismo, sino que es para el gentil. Eso lo dice Pablo en el capítulo 14 también. Entonces, esa lengua de fuego que se observa en el libro de los Hechos, que por cierto, vemos que el mismo Pedro aprovecha el escenario para predicar un mensaje, ¿verdad? Claro. Porque eso es, claro. La conexión de usted con un extranjero, cuando viene el poder del Espíritu Santo es a través de una lengua, porque por el oír viene la fe. ¿Me entiende? Exacto. Entonces, a través de lo que Dios le dé en una lengua de fuego, es lo que va a escuchar una persona, la cual va a acceder al arrepentimiento y a la convención a través de la palabra. Entonces, es ahí donde está la confusión de mucha gente, que ya obviamente, como usted lo acaba de decir, una cosa no tiene que ver con la otra. El bautismo de agua no se relaciona o no tiene una confirmación de que si una persona habla en lengua, no la tiene. No. Entonces, ya para concluir, pastora, en el capítulo 14, observamos lo siguiente. Oiga lo que dice aquí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan de 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. O sea, estén con el oído despierto. Exacto. Porque ahí es donde que viene la confusión de mucha gente. El mismo Pablo dice,
escudriñen los espíritus para saber cuál viene de parte de Dios. A la iglesia hoy en día les encanta que le profeticen, les encanta que le digan de parte de Dios, pero no escudriñan. Por eso es que llevan una vida de tropiezo, porque lo que le dicen lo ponen en práctica, pero no saben si eso viene de Dios. ¿Quién le dijo? Exacto. ¿Quién le dijo? Y toman para sí la lengua de fuego, la lengua que se manifiesta en el Espíritu, como profecía, como una palabra dada de parte de Dios, pero tampoco no observan si eso viene de Dios. ¿Puede un demonio, puede un demonio o puede haber una manifestación en la vida de alguien que sí, con un engaño como forma de lengua de fuego? Claro que sí, porque el enemigo también revela. El enemigo revela también y danza y hace muchísimas, porque él es un imitador y él quiere imitar las cosas que Dios hace. Entonces, toda persona que no está lleno y comprometido con Dios puede ser usado por el enemigo. Entonces, ahí es cuando él también le puede decir cosas de parte de él y haciéndole creer a la persona que fue Dios quien reveló. Y nosotros, no me voy a incluir, no te voy a incluir. Amén. Muchos de las iglesias dicen amén antes de que le terminen de decir las cosas sin escudriñar los espíritus. El mismo Dios en una ocasión mandó un espíritu de confusión cuando el pueblo no quería escuchar. Y una palabra que para el pueblo, obviamente, ellos la asumieron como una profecía, como una palabra profética, pero no era una palabra que venía. Era un engañador de parte de Dios, pero no era la palabra de Dios. Exactamente, porque no quisieron escuchar lo que realmente Entonces, era. Él le mandó a escuchar lo que ellos querían escuchar. Entonces, tenemos que pedirle, Señor, directamente, habla lo que tú quieres que yo sepa, que lo que tú quieres que yo diga, lo que realmente tú quieres que yo haga. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a escuchar muchas veces nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones hablándonos a nosotros. Analizar bien lo que dice una persona a la hora de hablar en lengua. O sea, yo tengo que prestar mi oído al entendimiento, primero al espíritu. Y cuando yo escucho a un hermano, como dice Pablo, observen y juzguen lo que dice, o sea, el que está hablando. Si yo estoy hablando en lengua, el deber de mi hermano es estar atento a lo que yo estoy diciendo y analizar si viene de Dios. Exacto. Wow, Dios mío, esto está muy profundo. Entonces, ya para cerrar, pastora, en conclusión, ¿cómo puede la iglesia poner en práctica bajo estas condiciones el don de lengua? O sea, la iglesia que se observe dirigida por estas condiciones que Pablo está señalando. ¿Cómo pueden los líderes, principalmente los líderes, pastores y maestros? Porque bien los hermanos ya tienen una manera de manifestar el don de lengua, pero el compromiso de la enseñanza y la guianza lo tienen los líderes en la iglesia. Gran compromiso tenemos, pero aquí hay una parte clave. Dice aquí en el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Hay que hablar en lengua? Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuántos a la vez? ¿En qué momento? Si vas a orar por alguien, no lo hagas en lengua, no te va a entender. Entonces, todo decentemente y en orden podemos hacerlo. Y volver a la lectura, volver a la palabra, porque sin la palabra no vamos a ser educados nunca. Vamos a hacer siempre las cosas que nosotros queremos hacer sin el permiso de Dios. Porque cuando a ti te dan una orden, te dan en una empresa, en cualquier lugar, te dicen, Emmanuel, tú estás aquí para organizar esa silla de tal forma. Y tú, porque trajiste una forma de tu casa, quieres hacerlo así, porque se ve más bonito. Sí. Tú estás interrumpiendo lo que ya se te dijo. Está en contra de lo que se te dijo. Sí. Aunque tú lo estás viendo bien a tus ojos, a tu óptica, no lo estás haciendo bien porque te dieron una directriz. Sí. Entonces, cuando la palabra nos dice a nosotros, vamos a hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer con orden, vamos a hacerla correctamente. Entonces, ahí es donde está que vamos a obedecer a Dios. Porque cuando hacemos las cosas que a Él no le agradan, como Él nos dice que no la hagamos, estamos desobedeciendo. Así de sencillo. Amén, amén. Bueno, este ha sido un momento de bendición. Amén. Una gran palabra que hemos recibido de parte de Dios y Gloria podemos a Dios. observar realmente que lo que el Señor quiere se manifiesta de acuerdo al mismo orden que señala Pablo y que usted acaba de explicar. Amén. En orden, por turno,
escudriñando los espíritus, escudriñando y prestando atención a la manifestación del don de lengua de mis hermanos, para que entonces haya una claridad del don de lengua dentro de las iglesias y que podamos convivir una vida espiritual sana, sin confusión, y podamos cerrarle toda la brecha al enemigo. Discernir aún en el don de lengua cuando sea manifiesto. Pastora, Dios me le bendiga mucho. Para nosotros ha sido una bendición tenerla en este espacio. Espero que el Señor la continúe bendiciendo, y a cada uno de los amigos que por este medio nos escuchan, así como usted ha escuchado. Mis hermanos, shalom, shalom, que el Señor me lo continúe bendiciendo, pastora. Dios me le bendiga mucho. Amén, gracias, muchas gracias por la invitación. Dios le bendiga. Amén.